Sí, así que ya ustedes ya por ahí lo tienen ya en casa. A ver, pero lo primero lo voy a dibujar a ver si ya, si ustedes, si ya lo vimos, me dicen. De hecho, el último que nos quedamos fue el del BIR, el 1587. Es que no lo tengo. 1586. Ah, entonces a lo mejor este no, ese es el 1586, a ver. Es el de una barra, ¿sí? ¿Ese ya lo vimos? Sí, profesor. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos entonces a pasar al siguiente. Vamos a ver. Entonces el que sigue sería... el de la cremallera. El de la cremallera. Miren, dice, el engrane doble que se muestra que se muestra rueda sobre una cremallera estacionaria. Ok, voy a dibujar los puros diámetros, ¿verdad? Los puros diámetros primitivos. Ahí está uno. Y aquí estaría el otro. Ahí está. Dice, son dos engranes doble. Dice, es un engrane doble que se muestra en la figura y rueda sobre una cremallera estacionaria. Ok, esta es la cremallera. Estacionaria. ¿Sí? Se supone que aquí hay un punto de contacto, ¿sí? Entre los dos, entre los dos diámetros primitivos, ¿sí? No hay patine, no se patina y no resbala, ¿sí? Luego dice, la velocidad en su centro A es de 1.2, ese es el centro A, y su velocidad dice que es de 1.2. Ok, esa velocidad de A va en esta dirección. Y es de 1.2 metros por segundo. Luego dice, dirigir hacia la derecha. Determine por el método de centros instantáneos de rotación la velocidad angular del engrane. Hay que calcular la velocidad angular del engrane. Y además también hay que calcular la velocidad de la cremallera superior R. Aquí va otra cremallera. Aquí va otra cremallera. R. ¿Sí? Y vamos a determinar también la velocidad dice, las velocidades de la cremallera superior R y del punto D del engrane. Ok, el punto D está aquí. Listo. ¿Sí? Ok. Miren, aquí, ¿qué es lo que tenemos que revisar primero? Esta velocidad, bueno, el engrane tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Sí, por lo tanto tiene un movimiento plano general. Justo en ese instante, sí, justo en ese instante, ¿sí? Vamos nosotros a revisar que hay un punto de contacto con la cremallera inferior, ¿sí? Aquí en esta posición. Voy a ponerle aquí no hay deslizamiento y por lo tanto las velocidades son iguales,
la velocidad tangencial que trae el engrane, ¿sí? Con la velocidad de la cremallera. Ah, pero la velocidad de la cremallera es 0, porque está fija. Pues, por lo tanto, la velocidad de esta cremallera es 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí en este punto de contacto, la velocidad es 0, ¿sí? Y cuando hay velocidades 0, aquí hay una velocidad 0, cuando hay velocidades 0, entonces se generan los centros instantáneos de rotación, un CIR. Entonces, aquí se genera un centro de rotación, un centro instantáneo de rotación en ese punto de contacto, ¿sí? Ok. Al tener un centro instantáneo de rotación, entonces, todas las velocidades o todos los puntos del engrane giran alrededor de este punto en un movimiento circular. Entonces, esta velocidad giraría así con respecto a este punto, ¿sí? Ok. Aquí tenemos un radio, que es el R1, es el R1, es el R2, ese es R2, y ese sería el radio 1. Dice que el radio 1 mide 150 milímetros y el radio 2 mide 100 milímetros, ¿sí? Ok. Entonces, al estar todas las partículas girando alrededor de ese centro instantáneo de rotación, ¿sí? Entonces la velocidad de A, ¿sí? Entonces es igual, como es tangencial, es igual a R desde el centro instantáneo hasta A, de ese A por la velocidad angular. ¿De quién? Pues del engrane, ¿sí? Entonces, tengo la velocidad de A, sí. Tengo esta distancia, sí. Puedo calcular la velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad es igual a la velocidad de A sobre R de CA, ¿sí? Omega es igual a la velocidad de A, que es 1.2 metros por segundo, sobre mi R de CA. Mi R de CA es el radio 2, no es cierto, es el radio 1, perdón, es el radio 1, son 0.15 metros. Este metro con este metro se elimina y me queda radianes, ¿no? Entonces mi velocidad angular es igual a 8, profe, 8 radianes. 8 radianes por segundo. 8 radianes por segundo. Ok, esa sería mi velocidad angular, ¿sí? Como está rotando en un centro instantáneo, entonces es la velocidad de todo el engrane, ¿no? Entonces esa sería una respuesta. La velocidad del engrane sería de 8 radianes por segundo. Ok, ahora me piden calcular la velocidad de este punto. Miren, aquí este engrane interior con esta cremallera también superior, aquí se genera también una velocidad tangencial. ¿Para quién? Para este engrane, ¿ah? Entonces aquí se genera una velocidad tangencial para ese engrane, ¿sí? Voy a ponerle aquí, le voy a poner P, ¿sí? Entonces la velocidad de P, entonces acá le voy a poner, la velocidad de P es igual a R. ¿Desde dónde? Desde el centro instantáneo hasta acá, desde C hasta P, por la velocidad angular. Tengo CP, de C a P, es la distancia que hay de R1, es R2, sería este R2 más este R1, ¿no? ¿Sí? R2 llega de aquí a acá, y R1 que llega de aquí a acá. Entonces serían R2 más R1. R2 más R1 serían 250. Serían 0.25 metros por mi velocidad angular, que es de 8 radianes por segundo, ¿sí? Entonces, la velocidad de ese punto P es de 2, ¿verdad? 2 metros por segundo, es un cuarto. 0.25 por 8, un cuarto. 2 metros por segundo. Ok, ya tengo la velocidad de P, pero no me están preguntando la velocidad de este punto P. Ah, pero como en ese instante también esa cremallera sí tiene movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y como nada más se va a estar moviendo en una sola dirección, tiene un movimiento nada más de pura traslación. Eso implica que todas las partículas tienen la misma velocidad. Y justo hay un punto de contacto aquí, ¿sí? Entonces la velocidad de R, aquí, la velocidad de R es igual a la velocidad de P, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la velocidad de la cremallera R superior también es de 2 metros por segundo, porque BR o BP más bien es igual a BR, ¿sí? Por esa situación. Ok. Pasamos al siguiente punto, la velocidad de D.
Para calcular la velocidad de D, dijimos que tenemos que trazar líneas, ¿verdad? De D a C. Entonces trazamos una línea de C a D, ahí está la línea, y luego trazamos perpendiculares, y aquí está la perpendicular. Esa sería la velocidad de D. ¿Sí? Profe, Ok, tengo una la pregunta. velocidad de D, aquí es igual a su distancia que hay de C a D, R de C a D por omega. ¿Sí? Vean, son puras cantidades escalares, ¿eh? No estamos haciendo ninguna, no estamos direccionando ninguna. Aquí, por ejemplo, esta velocidad, aquí la velocidad de, aquí pues es cero, ¿ah? No hay ningún problema, pero aquí la velocidad de A siempre va a estar en traslación. Si ustedes observan, no importa cómo, no importa si vaya hacia allá, hacia la derecha, hacia la izquierda del engrane, siempre la velocidad del centro de masa, aquí es el centro de masa, siempre va a estar dirigida en esa dirección, ¿sí? Siempre va a estar dirigida en esa dirección. ¿Sí? Sin embargo, las otras velocidades sí van a tener direcciones diferentes en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, esta D, pues ahorita la vamos a tener ahí, pero en otro transcurso de otro tiempo la vamos a tener por acá, o por acá, o por acá, si seguimos marcándolo como punto D, ¿sí? Ok, entonces, R de C a D, necesitamos calcular esta distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Ok, si aquí tenemos este radio y aquí tenemos este radio, entonces se nos forma un triángulo aquí, ¿verdad? Podemos calcularlo entonces por teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que CD es igual a la raíz cuadrada del radio 1 al cuadrado, R1 al cuadrado, más R1 al cuadrado. Entonces CD es igual a punto 15 al cuadrado más punto 15 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 0.15 por 0.15, 0.15 al cuadrado, perdón, más 0.15 al cuadrado. 0.2121. ¿Cuánto, perdón? 0.2121. 0.2121 metros. Listo. Ya tengo esa distancia. Entonces ahora sí ya puedo calcular su velocidad de D. Son 0.2121 metros por 8 radianes por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de D es igual a 0.2121 por 8. 1.6970. 1.6970 6970. metros por segundo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la magnitud. Pero vea, si nosotros esto para mecanismos es importante, ¿no? Las magnitudes, pero si nosotros estuviésemos, por ejemplo, calculando, no sé, el movimiento de un brazo robótico, por ejemplo, tendremos que direccionarla, porque ¿de qué te sirve que tengas la magnitud si no sabes cómo se te va a estar moviendo en el plano, ¿sí? Para poder programarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí tenemos nuestro X, XY, ¿sí? Y miren, está aquí, ¿sí? Y por lo tanto aquí se va a generar, ¿verdad? Se va a generar componentes en Y y en J. Entonces nuestra velocidad en D direccionada tendría que tener un valor en Y positivo, porque está en el primer cuadrante, más un valor positivo en J, ¿sí? Y ahora sí, ¿verdad? Ya estaría esto direccionado. Ya sabemos que esto es la cantidad de Y elevado al cuadrado más la cantidad de J elevado al cuadrado sumados y sacándoles una raíz cuadrada nos tiene que dar 1.6970, que es la magnitud. ¿Sí? Entonces, vean, sí, eso es lo que eso es nada más lo que nos ayuda a resolver más rápido los ejercicios en movimiento, el método de los instantáneos, pero no nos los direcciona. Todos los valores que nosotros estamos calculando son escalares. Y aquí cualquier punto, ¿verdad? de la cremallera superior, cualquier punto, aquí lleva 2 metros, aquí también lleva 2 metros, ¿o cuánto? Sí, ¿verdad? Aquí también 2 metros, 2 metros, en cualquier punto lleva 2 metros porque nada más está en traslación. Y esa también está fácil de direccionarla, porque está en Y, nada más, ¿sí? Esa sería más fácil de direccionar.
Profe, ¿Qué pasó? tengo una pregunta. Bueno, Adelante. en el ejercicio que usted nos mandó por WhatsApp, Ajá. no lo saca con teorema de Pitágoras, sino que usa usa triángulos más bien. Y ahí mi duda es, o sea, ¿cómo puede saber, en este caso, como la magnitud de esos ángulos? La magnitud de estos ángulos. Ah, Ajá, aquí. ajá. Aquí, ¿cómo? ¿Para obtener esto? No, o sea, me refiero a que, o sea, usted en el ejemplo que nos mandó, aquí para calcular la distancia de CAD utilizó el teorema de Pitágoras, pero en el ejercicio que nos mandó, utilizó como triángulos, o sea, como el triángulo que se formaba de D a A y de A a C. O sea, Ajá. ahí es un triángulo, pero ahí mi pregunta es, o sea, ¿cómo supo en en el ejercicio que nos mandó? Nos dice que miden 45 grados los ángulos, pero no sé cómo pudo haber sacado eso. Ah, mira. Si aquí está, si aquí tenemos este triángulo, mira, aquí tenemos este triángulo y acá tenemos este triángulo, perdón, este lado, ¿cuánto mide este lado? Mide 15, y de este lado mide 15. Como es un triángulo rectángulo, este mide 90, ¿sí? Y es un triángulo equilátero, entonces los lados, este lado y este lado, ¿sí? Miden 45. Ah, ok, sí, gracias. 45, 45, 90 y 90, 180, son los 180 que te da por tener los lados iguales, sí, por tener los lados iguales los catetos, por eso los ángulos miden lo mismo, miden 45 grados. Ah, ok, gracias, profe. Sí. Aquí también, entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad aquí en este punto, aquí le voy a poner, no sé, a lo mejor le voy a poner RS, a lo mejor S. Si yo le pongo la velocidad de S ahí, le pongo la velocidad de S es igual a R, ¿desde dónde? Desde C hasta S, ¿sí? Desde C hasta S, pero mi velocidad angular. Entonces, la velocidad de S es igual, R de S, ¿aquí cuánto es? Sería, de aquí hasta acá, de aquí a aquí, hay 1.5. Y de acá a acá hay 1.5, ¿sí? Es todo el diámetro del círculo mayor. Sí, son 150 de radio, entonces serían 300, ¿verdad? Entonces sería 0.3 metros por mi velocidad angular por 8 radianes por segundo. Entonces la velocidad de S es igual a 8 por 3, 24, a 2.4 metros por segundo, ¿sí? No lo está preguntando, pero así lo podríamos calcular, ¿sí? Y si nos preguntan de un punto por aquí, de por acá o por acá,